Dios de lo imposible es una serie que realmente no tiene un fin. Porque si tú vives una vida caminando en fe todos los días, vas a vivir con un Dios de lo imposible, haciendo las cosas posibles que tú ocupas para tu vida. Entonces es una serie que nunca termina. Y platicaba con unas personas acerca del Dios de lo imposible y estábamos hablando acerca de testimonios. Y sabes, es tan interesante escuchar lo que Dios hace en la vida de otras personas, porque te das cuenta que Dios siempre va a hacer cosas de diferente manera en toda circunstancia. A lo mejor es un problema del mismo tipo, a lo mejor un problema económico. ¿Alguien ha tenido un problema económico? ¿Y Dios ha salido a tu encuentro? Y te apuesto que si yo te platico los míos son muy diferentes que los tuyos. Y Dios salió de diferente manera, pero utilizando la misma moneda para deshacerse de esa bronca económica. Y Dios de lo imposible maneja demasiadas formas. Pero hoy en la noche quiero tocar un tema que toda persona a nivel mundial lo decimos, pero especialmente nos encanta a los mexicanos decirlo. Y es esto, di conmigo, no puedo. La mayoría de la gente con la que yo platico lo escucho de 1 a 2 veces en el día. Oye, ¿cómo vas con esto? No pude. Oye, ¿por qué no llega? No pude. ¿Pero por qué? No, pues no pude. Y no hay ni una excusa, nomás el no pude. A lo mejor no te quieren platicar, o a lo mejor realmente no hay una buena excusa, a lo mejor, pero siempre decimos el típico no pude. Pero ¿qué pasa cuando el no puedo se convierte en una realidad en nuestra vida, al grado que ya no nada más es como una excusa, sino ya es una realidad en nuestros problemas de diario, en nuestro estilo de vida, en lo que hacemos en el trabajo, en la escuela, con la familia, en donde nos desenvolvamos todos los días, regularmente sale, no puedo. Llega una situación a nuestra vida y de repente en la desesperación, ya no puedo más. ¿Alguien? ¿O soy el único que le pasa esto? ¿Ya ves cómo la mayoría le pegamos por ahí? Y te quiero hacer una serie de preguntas. Yo quiero que las pienses, las medites. Pero pregunta, ¿cuál sería o es el mayor peligro al que se enfrenta la iglesia hoy en día? Y la iglesia, no me refiero a la iglesia como IFAN, sino la iglesia en general. ¿Alguien sabe quién es la iglesia? Nosotros. ¿Cuál es el problema al que se encuentra la iglesia como nosotros, también como organización y también como personas que somos seguidores de Cristo Jesús? ¿Cuál es el mayor problema? Muchos pueden decir, bueno, hoy en día a lo mejor es el liberalismo. ¿Alguien ha notado que los niveles de liberalismo han subido? Cada día está más por arriba, donde lo bueno hoy en día ya es malo y lo malo hoy en día es bueno. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? A lo mejor el humanismo ya no es humanismo, ya ni palabra hay. O sea, ya el humanismo, ¿te has dado cuenta que le da más prioridad a un animal que al humano? ¿Ok? A lo mejor el fariseísmo, ¿qué es eso? Los típicos cristianos religiosos. Son un riesgo para la iglesia hoy en día, porque por muchos de esos mucha gente se va de la iglesia. ¿Ok? Escuelas raras. ¿Alguien escuchó de escuelas raras? Cristianas, no cristianas. Ideologías modernas, el modernismo. ¿Alguien ha escuchado hablar de modernismo? Está a la orden del día. Nuevas traducciones de la Biblia. Hace unos meses atrás estuve a punto de entrar en un debate con una persona por una nueva traducción viviente. Yo como que, Dios mío, ¿qué estoy haciendo perdiendo mi tiempo hablando con alguien de la nueva traducción viviente? Si quieres leerla, léela, si no también, no me importa. Pero hay muchas cosas que pueden ser un peligro para la iglesia local hoy en día. Pero yo no creo que ninguna de estas cosas, por muy importantes y grandes que son a la sociedad, a la iglesia hoy en día, ninguna de estas es tan peligrosa como la mentalidad que entra en un creyente cuando dice, no puedo. Ese es el peligro más grande de la iglesia. El que haya un grupo de creyentes y que entre el mismo grupo de creyentes digan, no puedo. Ese es uno de los peligros más grandes de la iglesia en general.
iglesia como organización e iglesia como cuerpo en Cristo que somos. Porque ve, ¿qué pasa? Tú puedes estar con amistades creyentes y en vez de edificar tu fe, sales más apedreado y más cabizbajo porque alguien dijo, no se puede. Ya lo intenté. Y si tú lo conoces y dices, no manches, pero él lleva mucho tiempo yendo a la iglesia y no puedo él, pues menos yo que apenas voy empezando. ¿Qué me espera a mí? Y mucho de esto se empieza a traspasar de voz en voz, así como la fe se puede ir de voz en voz hacia la gente y esa fe crece. También cuando llega a este problema que se llama no puedo, que es una mentalidad tan errónea en un cuerpo tan grande en fe que es en Cristo Jesús, porque ahorita vamos a ver a través de la palabra cuántas veces hay esto que echa a un lado la frase no puedo. Si tú puedes creer en Cristo Jesús, dice todas las cosas son posibles, y si todas las cosas son posibles, entonces ¿por qué nuestro vocabulario está el no puedo? La semana pasada tomé un viaje de aniversario con mi esposa, cumplimos 10 años de casados y nos tomamos unos días para ir a celebrar, ir a despejarnos de la mente, ir a olvidarnos que teníamos 2 niños y unos perros, olvidarnos de que teníamos responsabilidades de familia en la casa, que es un poquito difícil porque todo el día nos la pasamos, híjole, ya nos aburrimos, ¿dónde están los niños? Pero ve, mientras estábamos ahí, Dios empezó a tratar en mi vida, porque empezamos el viaje un lunes, se acabó un viernes, pero en esa semana me caché alrededor de mínimo 30, 40 veces diciendo, es que no se puede, es que no puedo, es que ¿cómo le vamos a hacer? Es que no puedo. Y ve, y no estaba poniendo atención, porque ve, yo mismo oro, Dios, gracias porque tú suples mis necesidades, gracias Dios porque tú haces posible esto, gracias Dios porque yo estoy confiando en ti, y del otro lado estoy hablando todo lo contrario de una manera tan honesta y de corazón abierto con mi esposa, y me dice, ¿por qué no podremos hacerlo? Es que no se puede, no podemos ahorita, no puedo. Íbamos en el avión y volteo con mi esposa, le digo, ¿sabes qué, Leo? Ya tengo ganas de una casa propia. Llevamos 10 años de casado, ya es necesario tener una casa propia. Y volteo y mi esposa, no, sí. Y típico, porque cuando estás predicando y la gente te dice amén con toda la injundia, mi esposa igual, no, sí, vamos a hacer esto, lo otro. Y de repente sale de mí y le digo, pero no sé, Leo, al parecer como que no se va a poder. Porque ya lo hemos intentado y de una idea que salió de algo positivo, yo mismo la estaba llevando a algo totalmente contrario, conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que hemos estado hablando, orando y declarando cada día. Y ahorita te voy a dar una historia en Lucas 18, si traes tu Biblia, de un joven que era una persona joven, era una persona de alto rango, que era muy adinerado, pero tenía un problema. Y todos tenemos un problema. Dí conmigo, lo imposible. Y ve, en esta historia, es este chico, es un dirigente joven, muy rico, y en esta historia que te voy a leer y la vamos a desmenuzar rápidamente, hay muchas lecciones que nos da este chico con esta historia, sobre mayordomía, sobre riqueza, sobre humildad, sobre obediencia, y son algunos ejemplos, pero hay algo muy grande que nos advierte de un gran peligro, y ese gran peligro es a vivir en lo imposible con Dios haciéndolo posible. Y muchas veces como creyentes es más fácil hablar con posibilidad, pero vivir en lo imposible. Un amigo me preguntaba, me dice, oye, tú que siempre estás predicando, no es creyente, pero probablemente nos sigue en redes sociales, y estaba viendo probablemente una predicación, porque me dijo, te escuché compartir acerca de la fe, que todo es posible si puedes creer. Me dice, ¿por qué no puedes creer que puedes hacer esto entonces? ¿Sabes que esa es la peor cachetada que una persona te va a dar? Y en vez de molestarme, ve, muchos de ustedes cuando alguien te corrige sobre algo o te dice algo, muchos se ofenden, se enojan
y comienzan un debate. Y a ver quién tiene más saliva, porque el que traga, ¿cómo es el dicho? El que tenga más saliva, que trague ¿qué? Más pinole. Y estaba con este amigo, me dice, el otro día te escuché, me dice, y estábamos haciendo algo muy físico, estábamos haciendo ejercicio, me dice, si tú crees y predicas que todo es posible para Dios, ¿por qué tú mismo dices que no es posible que tú lo puedas hacer? Yo, es el sermón más rápido que he escuchado en mi vida, que llegó directamente a mi corazón. Me arrepentí, Dios, quiero ser nueva persona, perdona mis pecados. Porque muchas veces somos tan inconscientes en cómo hablamos por el nivel de religiosidad que también tenemos. A nivel religiosidad me refiero a esto. Sí, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Y vivimos en una burbuja que no creemos. Y Dios no nos llamó a vivir en una burbuja. Dios nos llamó a vivir su palabra, que es viva y siempre va a estar edificándonos y siempre te va a estar guiando. Y eso es lo que es el plan número 1 de Dios. Y con este chico nos va a enseñar algo. Abre tu Biblia en Lucas 18. Lucas 18 y vamos a arrancar en el versículo 18. Nueva versión dice así: uno de los jefes de los judíos, di conmigo jefes. Di conmigo jefes. ¿Cuántos jefes hay en la casa? Ahora resulta que nadie es jefe, ¿no? Uno de los jefes de los judíos le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Ve la pregunta que le hizo? No le preguntó ninguna otra cosa. ¿Qué opinas de lo que está pasando? ¿Qué opinas de la economía? ¿Qué opinas de lo que dicen de ti? Porque ve, Jesucristo en este entonces ya tenía enemigos, ya iban en contra de él. Estaban buscando cómo derrocar a Jesús, estaban buscando cómo ponerle el pie para que cayera, estaban buscando todo tipo de cosas. Y él le pregunta esta pregunta tan específica, tan simple, y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y probablemente estás pensando, ¿esto qué tiene que ver con el Dios de lo imposible? Vamos para allá. Jesús le respondió: ¿por qué dices que soy bueno? ¿Por qué dices que soy bueno? Y yo me quedé aquí atorado un buen rato, meditando en esto, en esta frasecita. Porque muchas veces hemos hablado: Dios, yo creo en ti. Yo creo lo que tú estás haciendo. Yo creo en que tú vas a hacer provisión. Yo creo en que mi familia va a ser salva. Yo creo y ve. Y probablemente Dios te está diciendo: porque dices que yo puedo hacer eso. Y muchas veces no tenemos la respuesta correcta, porque ve, muchas veces hablamos algo que no conocemos y no nos apropiamos directamente, lo cual se llama revelación propia de algo. Muchos vivimos a expensas de la fe de algo que escuchamos, pero Él está diciendo: ¿por qué tú me dices a mí, maestro bueno? Imagínate, yo quiero que te pongas en este punto, que de repente tú estás orando: Dios, gracias por esto, y lo que tú le estás creyendo a Dios, y de repente abres los ojos y tienes a Jesucristo enfrente de ti, y que de ti salga: Maestro, gracias porque tú eres mi proveedor. Y que te diga: ¿por qué tú piensas que yo soy tu proveedor? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué te digo esto? Porque este amigo me lo preguntó a mí. Porque si tú predicas que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿por qué dices que no puedes hacer esto? Y era algo muy simple. Muy simple. Ahora imagínate algo simple mezclado al área espiritual. ¿Qué respuesta vas a dar? Y le dice: ¿por qué me dices a mí, maestro bueno? Dios es el único bueno. En pocas palabras, no sabes ni lo que estás diciendo, ¿ok? Tú ya conoces los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no digas mentiras para hacerle daño a nadie, respeta a tu padre y a tu madre. Y el hombre le dijo: todo esto lo he cumplido desde que era joven. Dí conmigo: todo lo he hecho. Y muchos vivimos así hoy en día. Ya lo hicimos todo. Ya oré,
Ya le creí a Dios. Ya esto. Cuando comienzas a sacar esa respuesta de que ya lo hiciste todo, hay algo que está atorado, que lo cual no te deja confiar plenamente en Cristo Jesús, porque si ya lo intentaste todo, significa que no has intentado nada. Yo estaba aquí, estoy leyendo esto y como que, Dios mío, este cuate, o sea, Jesús lo pone de una manera tan retórica, donde dice, ¿por qué me llamas para empezar? Número uno, maestro bueno, si el único bueno es Dios. Número dos, si ya lo hiciste todo, entonces ¿por qué estás preguntando cómo vas a obtener la vida eterna? Si ya conoces todo, ¿ok? Y muchos de nosotros vivimos nuestras vidas diarias queriéndole enseñar a Dios cómo funcionan las cosas. Ay Dios, si solo acomodas esto. Ay Dios, si solo haces esto posible. Ay Dios, si solo haces... Y ve, y queremos acomodarle el panorama a Dios cuando Dios tiene algo probablemente mucho, 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 mucho. Di conmigo mucho, mucho. Di conmigo mucho, mucho, mucho mejor de lo que tú y yo podemos imaginar. Nosotros mismos encapsulamos al Dios de lo imposible. Nosotros mismos encapsulamos esta idea y se convierte, en vez de una revelación, en una idea, ¿ok? Luego dice, Jesús le respondió, hay una cosa que todavía no has hecho. Voltea con el que sabe decirle, hay una cosa. Agárrate. Dice, hay una cosa que aún no has hecho. Jesús le dice, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Cuando lo hayas hecho, ven y sígueme. Digo conmigo, ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se puso muy triste. ¿Se puso muy qué? Yo estaba repasando esto con lo que Dios estaba hablando en mi vida esta semana acerca del no puedo y no puedo y no puedo, porque muchas veces hasta mismo Dios, yo mismo le he dicho no puedo, cuando yo mismo he orado, gracias a Dios porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al oír esto el hombre se puso muy triste, pues era muy, di conmigo, rico. Cuando Jesús vio lo triste que estaba, dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En verdad es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús le respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y aquí vamos a empezar, salud, a desenvolver esto. Digo conmigo, no puedo. Ve, la imposibilidad siempre va enlazada con la perspectiva humana. Si tú quitaras tu perspectiva de lo que tú estás viviendo hoy en día, no hubiera una imposibilidad, hubiera posibilidades. Y lo que estamos viendo ahorita, te lo voy a empezar a disminuir poco a poquito, porque ve, empecé a estudiar esto, porque este relato lo vas a encontrar en Lucas, en Marcos, en Mateo, y yo entré en un pequeño punto donde dije, este cuate estaría diciendo totalmente todo con honestidad de lo que dijo, porque ve, él le dijo a Jesucristo, ya lo he intentado todo, ya lo hice todo. Obedezco a mis padres, obedezco a mi madre, no he adulterado, esto y lo otro, todos los mandamientos los he cumplido, básicamente he hecho todo. Pero aún así había algo en él que generaba un vacío, lo cual estaba buscando la vida eterna. Y muchos de nosotros podemos vivir en la misma manera. Hacemos todo, vamos a la iglesia, diezmamos, hacemos aquello, apoyamos lo otro, hablando en iglesia. Luego en la familia hacemos esto, aquello, hacemos lo otro. Y toda nuestra vida, en nuestra vida secular o regular de diario, hacemos todo. Y aún así decimos, Dios, ¿qué
más hay? Dios, ¿qué más hay? Y comenzamos a meter todo en una idea donde la imposibilidad se convierte en una perspectiva humana, donde realmente, ven, este cuate no era como otras personas. En este tiempo estaban atacando a Jesucristo de diferentes áreas, haciéndolo caer. Tú dijiste esto, pero los escritos dicen esto. ¿Qué dices al respecto? Y la respuesta de Jesús las querían sacar de contexto, como muchos de nosotros hoy en día sacamos la misma escritura para sacarla de contexto para hacer otra cosa. Pero este cuate era diferente. Él estaba buscando algo con honestidad totalmente. Él estaba interesado en la vida eterna, realmente. Ese era su punto al que quería llegar. Tenía todo en la vida, pero no tenía algo que lo dejaba totalmente deshabilitado. Lo imposibilitaba hacer más. Y muchos de nosotros estamos tan enfocados en una sola cosa, que esa misma cosa nos imposibilita hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Estamos más preocupados en cómo vamos a poder hacer algo hoy que enfocado en lo que ya estamos haciendo. Y cuando estamos tan enfocados en lo que no podemos hacer, lo demás que sí podemos hacer comienza a salirse de control. Y es donde Jesús le dice, ok, ya intentaste, ya todo chido, ok, esto, el check, y ya hice esto, aquello, bla, bla. Y yo me imagino así como que, wow, este cuate debería ser un seguidor mío. Debería ser uno de los 12 para ser 13 y vamos a estar más. Y de repente, bueno, falta una cosa. Da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Pocas palabras, olvídate de lo que tú puedes hacer en tus habilidades y céntrate en lo que puedes hacer a través de Dios, siguiéndome a mí. Y es cuando el cuate le llega a la revelación, di conmigo revelación, de que no había hecho probablemente nada. Porque ve, su corazón estaba más enfocado en las riquezas. Y ve, las riquezas no tienen nada de malo, ¿ok? Nada. Pero Jesús le dice, oye, ya hiciste todo esto, aquello, wow, ok, yo necesito personas como tú, ven y sígueme. Ve, Jesucristo, Dios necesita personas como nosotros y nos dice, ven y sígueme. Pero ¿qué sale? Ya salió el hermanito de allá. Sí, Jesús, yo te sigo, pero necesito economía para pagar esto, aquello, si no, pues no puedo hacer aquello. Y Jesús está diciendo, tú ven y sígueme, porque tú crees que yo soy el proveedor. Entonces, si tú me sigues, yo voy a proveer para ti, yo voy a hacer esto para ti. Pero obviamente no tenemos el grado, di conmigo, de fe. Ni, ¿qué es la fe? La fe es la confianza, di conmigo confianza. No tenemos la confianza de simplemente decir, ok, te sigo. Y es lo que este cuate no tenía. Era un cuate diferente, era una persona muy diferente, era un representante muy diferente. Porque estaba en los círculos religiosos, estaba con las personas de posiciones altas. Y no era la persona que estaba atacando como los demás. Esta persona tenía un corazón con honestidad. Porque ve, en Marcos tú puedes leer la misma historia, donde dice que este mismo joven corrió hacia donde estaba Jesús y se arrodilló. Ve, ninguno de los estudiosos en ese entonces religiosos se arrodillaba delante de Jesús. Todos lo encaraban. Querían ver si era o no era. Él no, él lo reconocía como maestro bueno sin saber quién realmente era. Y muchos de nosotros hacemos lo mismo. Vamos corriendo ante Dios con un corazón dispuesto, con un corazón listo para recibir, con un corazón para escuchar, con un corazón para aprender, pero por las imposibilidades que nosotros mismos no dejamos a un lado, no puedes escuchar lo que Dios te dice que hagas. He platicado con unas personas el lunes por la tarde noche y estábamos platicando de unas cosas que estaban pasando familiarmente y ya después tomamos café, cambiamos el giro de la conversación y al final, antes de que se fuera, me dice, ¿te puedo contar un testimonio? Y yo, claro, échamelo, me encantan. Me dice, el domingo pasado, cuando la pastora Ani estaba predicando, ¿cuántos estuvieron aquí cuando la pastora Ani predicó? Ok,
Fue un servicio totalmente diferente. Me dice, un familiar mío estaba viendo en línea. Chécate esto, ¿ok? Chécate qué tan grande es esto. Qué tan grande es Dios en nuestras vidas. Qué tan grande es Dios que la persona estando en otra ciudad puede recibir más de los que están aquí. Y me dice, estaba ella viendo, este familiar, me dice, y cuando tú te subiste, hablando de mí, la pastora te subió a interpretar lenguas, a interpretar lo que estaba diciendo, tú diste una palabra, y esa palabra era exactamente para la persona, mi familiar que estaba escuchando en la Ciudad de México. Dice, cuando ella nos habla, fue horas después de que se terminó el servicio, tiempo después, al grado que dice que ella mientras estaba en su computadora viéndolo, el Espíritu Santo cayó en ella tan fuerte que cayó al piso. Y cuando se levantó, ya la transmisión se había cortado, ya no había, ya era mucho más tarde. Y ella estaba pasando por un problema súper grande familiar, económico, donde no sabía ni qué iba a hacer de ella y de sus hijos por la situación que estaba viviendo en su matrimonio. Me dice, se levantó ella, tomó la palabra que tú diste, que Dios dio a través de ti, la tomó y confió. Lunes temprano por la mañana le llaman por teléfono y en cuestión de segundos todo salió a favor de ella. Y hoy en día ella está del otro lado. ¿Por qué? Porque cuando tú puedes creer en algo que Dios habló y tú actúas en ello, Dios ya ha accionado en ello. Dios ya lo ha hecho para ti. Yo estaba estudiando, yo estaba orando, estaba pasando tiempo cuando yo digo, Dios, ¿qué hubiera pasado si este joven rico hubiera dado todo a los pobres y te hubiera seguido? Y no escuchaba nada, y empecé a leer mi Biblia y me encontré con varios versículos donde Dios empezó a hablarme. Me dice, si este joven hubiera dado todo lo que tenía, me hubiera seguido, no se hubiera quedado pobre, hubiera sido totalmente mucho más bendecido y hubiera sido usado en gran manera para lo que Dios tenía planeado. Y muchos nos limitamos a hacer lo que Dios nos ha llamado por lo que no tenemos, o por lo poco, o por lo que sí tenemos, que no queremos aventarnos a hacer lo que Dios nos ha llamado. Yo te voy a empezar a dar un poquito como que de, te lo llevó Dios. Y quiero darte unos puntos donde a dónde llega la imposibilidad del no puedo. Ve, no puedo, estas son las dos palabras más destructivas de un creyente. Y es el mayor peligro que enfrenta la iglesia. Eso es la expresión de un corazón y una mente que no tiene una fe que confía plenamente en el poder de Dios. Y no se trata de que te conviertas en una persona rara que, ay, no puedo decir no puedo, no puedo decir no puedo porque no puedo. Y no puedo porque no puedo decir, no puedo dejar de decir no puedo. O sea, se trata de ser consciente más de Dios que de lo que no puedes hacer tú, porque Dios no se basa en tus habilidades, se basa en el deseo que tú tienes de ser usado por Él. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a una decisión en la que la zona espiritual desafía lo físico, lo real? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántos han sido desafiados económicamente? Yo pienso que todos hemos sido desafiados económicamente. Todos, de alguna u otra manera. Ve, y tomas esa realidad y se convierte en una realidad espiritual. El lado espiritual, la Biblia te dice, Dios es tu proveedor. Dios te dice que no te deja, que no te desampara. Dios siempre va a llegar, Jehová Jireh. Y todo el mundo le pega duro a eso. Pero cuando llega a lo físico, cuando llega a lo real, ¿qué es lo que más sobresale? ¿Qué es lo que más sobresale? No me lo respondas, nomás piénsalo tú, responde de ti. Porque cada persona va a tener algo diferente. A lo mejor dice, no, pues yo soy 60% sale Dios, 40% sale lo otro. No, yo no, 80% sale totalmente lo contrario y 20% Dios. No, yo estoy mal. 99%, ¿qué voy a hacer? Y número 1% Dios, ayúdame. Cada persona va a ser totalmente diferente. Pero ve,
¿A dónde voy con esto? Este ejemplo de este joven, Jesucristo le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Muchos no podemos ni siquiera rendir nuestra propia vida a Jesús. ¿Por qué? Por el qué dirán los demás. Y eso es una imposibilidad. Muchos no podemos ni decir que somos creyentes por el qué dirán, y eso se convierte en una imposibilidad. Muchos ni siquiera podemos renunciar a amistades que son de mala influencia por nosotros, y eso se convierte en una imposibilidad. Muchos no podemos ni siquiera poner al Señor en primer lugar, a Dios en primer lugar, simplemente porque no tenemos fe en Dios. Y me refiero en primer lugar, no nada más en el área financiera, sino hasta en la toma de decisiones. Muchos ni siquiera consideramos a Dios cuando hacemos algo. Muchos no podemos ni siquiera, muchos ni siquiera pueden salir de su círculo de todos los días por temor a enfrentarte con personas que te van a retar a lo que tú crees. Muchos dicen, yo no me junto con gente cristiana. Y como que dice, ok, wow, me encantas. Porque hay un temor que no los dejan. ¿Y qué es lo que está haciendo esto? Están totalmente haciendo que el Dios de lo imposible se convierta no a posible, sino a más imposible en tu propia vida, porque no puedes confiar en Él plenamente, ni aún en cosas espirituales, mucho menos en las físicas que ves todos los días. Esto es lo que decimos personalmente. Muchas veces decimos esto, no puedo. Pero ¿qué pasa cuando ese no puedo se junta con otro no puedo? Y con otro no puedo. Y con otro no puedo. Íbamos en el avión, mi esposa y yo, éramos 2 personas. Había más personas, o en el camión, no recuerdo si fue en el camión o en el avión. Y de repente le empecé a decir, es que no sé cómo le vamos a hacer. Yo creo que, todavía recuerdo que le dije, yo creo que nunca vamos a poder tener una casa propia, así como están las cosas. Y de repente noté que me dejó de hablar. De repente vi que recorrió su asiento y le hizo pero ella es una persona que tiene sabiduría para hacer eso. Pero muchos, no, pues sí, Leti, está bien difícil la cosa. No, sí. Y luego llega Mario, no, sí, yo también me enteré de aquello y está peor. Fíjate que vamos de mal en peor, no se puede. Y luego llega Gracia y no, fíjense que pues yo vengo del otro extremo y está poquito peor. No. Y de repente llega otra persona, y no, pues ya se empezó a hacer un grupo, luego de repente se convierte en lo que hoy en día llamamos una congregación, donde tenemos iglesias hoy en día que predican fe y viven incredulidad. Predican amor y viven odio. Predican perdón y viven falta de perdón. Predican salvación y viven pura condenación. Predican todo y comienzan a cambiar todo lo que Dios quiere hacer imposible para el hombre, porque dijo, si tú puedes creer, todo es posible en mí, pero terminamos nosotros mismos haciendo todo lo imposible para que sea más imposible. Este cuate, o sea, yo estaba peleándome, o sea, no peleándome, pero estaba redactándome con Dios, así como que, oye, pero Dios, si este chavo hubiera dicho que sí, ok, Jesús, vendo todo y te sigo, ¿cómo le hago? Dame chance para vender todo, ¿cómo le hago? ¿Qué hubiera pasado? Yo estaba así, esperando una respuesta, y de repente el Espíritu Santo comienza a poner en mi corazón algo que probablemente ha puesto en muchos corazones, y me pone el Espíritu Santo esto. Bueno, ¿quieres saber la respuesta? ¿Qué hubiera pasado si en vez de cuestionar lo que estabas cuestionando, simplemente hubieras creído, hablando de mí? ¿Qué hubiera pasado si hubieras dado el paso de fe cuando te dije que dieras el paso de fe y no lo hiciste? ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras hecho por esa persona cuando yo te hablé y no lo hiciste? ¿Qué hubiera pasado? Yo como que, ok, Dios, entiendo el punto. Porque Dios nomás nos dejó una simple cosa, y era la misma cosa que le dejó a este cuate.
Deja tu centro de ti y simplemente sígueme a mí. El cuate este se entristeció demasiado por todas las riquezas que tenía, por todo lo que había logrado, que le dio más prioridad a ello que darle prioridad a Dios. Pero si yo estoy seguro que si él hubiera dado la prioridad a Dios, todo lo demás se hubiera acomodado y hubiera sido algo todavía mucho más grandioso de lo que ya era. Porque ve, muchos de nosotros podemos dar testimonio de esto. En el momento que tú haces algo para Dios, no nada más te deja colgando y te deja bailando. Nunca. En el momento que tú tomas el paso, Dios siempre va a listar el siguiente lugar donde vas a dar el siguiente paso. En el momento que tú obedeces a lo que Dios te ha dado, con la obediencia siempre llega la bendición. En el momento que tú haces algo que Dios te ha hablado, en ese mismo momento cosas suceden. En el momento que tú haces algo conforme a lo que Dios te ha estado hablando, siempre llega el resultado. Pregunta, vamos a hacer todo al revés. Yo sé que eso está así como para enfrente, para atrás. ¿Qué pasa cuando no das el paso? No te mueves, te frustras, te enojas, te ofendes. ¿Qué pasa cuando no obedeces? Ni siquiera hay bendición y te enfureces más. ¿Qué pasa cuando haces todo lo contrario a lo que si hubieses hecho? Y esto es lo que Jesús le estaba diciendo a este joven. Simplemente enfócate en mí y sígueme. Y es lo que a nosotros mismos nos dice: hey, enfócate en mí y sígueme. Y luego el joven rico dijo: no puedo. Típicamente, o sea, esta fue su respuesta. Jesús le dice: vende todo y sígueme. Y el chavo se queda totalmente triste. Yo me lo imagino así como que primero viene entusiasmado, así, esperando la respuesta del siglo. Así como que: dímelo, Jesús, lo voy a hacer, te lo prometo, dímelo. Como muchos de nosotros: Dios, haz esto y vas a ver. Dios, haz aquello y vas a ver. Y Dios, lógrame esto y vas a ver cómo lo voy a... Dios, logra esta y otra vez. Y está el chavo así esperando. Y Jesús le dice algo tan simple: simplemente vende todo y sígueme. Y el rostro le cambia. Y simplemente, en la Biblia no dice así: y dijo, no puedo. Pero por sus hechos puedes decir y concluir que dijo, no puedo, porque no lo siguió. Se retiró con todo lo que tenía. Y muchos de nosotros hacemos tan grande la imposibilidad que en vez de tomar la posibilidad de Dios, nos damos la media vuelta y preferimos llevarnos todo el paquete de imposibilidad que simplemente tomar a Dios por su palabra y creer en su palabra. Que si Él dijo que si solo tú puedes creer, va a ser posible. Es muy simple de tomar la palabra y dejar lo demás y seguir a Jesús. Y no me voy a meter en más ejemplos porque hay demasiados. Vamos a darle un poquito más a esto, porque ve, Moisés pasó por lo mismo. En Éxodo capítulo 4, Moisés comienza a hablar con Dios. Dios le comienza a decir a Moisés: Moisés, yo te necesito. Como muchas veces Dios te ha hablado a ti: yo te necesito que hagas esto. Y no, Señor, lo que quiera Dios menos eso. Y Dios comienza a hablarle a Moisés y dice: Moisés, necesito que tú seas el representante de todo el pueblo de Israel. Tú me vas a representar a la nación de Israel y aparte me vas a representar a mí. ¿Ok? Yo voy a hablar por ti. Y en Éxodo 4, tú encuentras a Moisés alegando con Dios: no, Dios, fíjate que yo no puedo hacer eso porque yo tengo un problema que no puedo hablar bien. Y no puedo, y yo no puedo hablar, y no puedo. Y di conmigo: no puedo. Pues fue lo que Moisés estaba diciendo. Yo le decía: yo te quiero usar para rescatar a toda la nación, para hacerlos libres. Y Moisés: no, yo no puedo, porque no hablo, no se me da el hablar en público, mucho menos con el faraón. No. ¿Y cuántas veces Dios no te ha hablado a ti a hacer algo y es la misma respuesta? No, Dios, yo no puedo. No, Dios, esta semana ni siquiera leí la Biblia. No, Dios, ¿estás viendo que no hay ni huevos en la casa y tú quieres que le lleven los 20 pesos a aquella persona? No puedo. Oye, pero Dios te está diciendo: hey, pero necesito que vayas a que le des esta palabra a aquella persona. Ay, Dios, no, ¿qué va a pensar de mí? No puedo, no, Dios, yo no puedo.
Ve, si ves cómo esto del lado espiritual y del lado físico en lo material, mezclamos el no puedo. Recuerda esto, cuando Dios siempre te llama a hacer algo, Dios siempre te va a dar la habilidad para poder hacerlo. ¿Por qué puedo decirte esto sin temor a equivocarme? Porque en Éxodo 4 encuentras a Moisés peleándote con Dios de que no podía hablar, pero luego te vas a Hechos capítulo 7:22 y en Hechos capítulo 7:22 te dice que Moisés es una persona poderosa y en palabra. O sea, ¿qué pasó en Éxodo? Dios no fue el que dijo, Moisés no puede hablar, voy a hacer un milagro y deja de tartamudear y habla bien. En el nombre de Jesús, que todavía no llegaba a Jesús, pero algún día va a llegar. Sé sano de la tartamudez, ¿no? No, el que puso los límites ahí fue Moisés. ¿A qué grado de límites puso? Ok, Dios, yo lo voy a hacer, pero me voy a llevar a este compadre, a este familiar, que él me ayude a hablar. Yo escucho y pues se lo escribo y ya que lo diga. Y muchas veces nosotros somos así con Dios. Dios te está dando ese fin a esa imposibilidad para hacer algo posible, pero tú quieres un intermediario, cuando el intermediario ya es Dios mismo y tú eres el que va representando a Dios mismo, pero tú generas la imposibilidad. Y le dice Moisés, hey, tú puedes, tú lo vas a hacer, te he escogido a ti. Y él dice, no puedo. Pero en Hechos capítulo 7:22 dice todo lo contrario. ¿Qué pasó? Cuando puedes confiar en Dios, la imposibilidad más grande para ti se convierte en la posibilidad más simple para Dios. Haber utilizado a una persona que tenía un problema para poder hablar y en Hechos 7:22 escriben que era un hombre poderoso y en palabra. ¿Qué pasa? Ve, Moisés es este ejemplo. Ve, él también tenía razón, no podía hacer algo. Muchos de nosotros en lo que le estamos creyendo a Dios no podemos hacerlo por nosotros mismos. Pero ve, tienes dos opciones. Te quedas con él, no puedo. O simplemente tomas la palabra de Dios y crees, lo obedeces y lo haces. ¿Estamos aquí? Y conmigo, mi Dios es el Dios de lo imposible. Porque ve, después de escuchar la respuesta del joven rico, Jesús hizo un comentario, algo fuerte. Dice, es más fácil que un camello atraviese el ojo de una aguja que un hombre rico entre en el reino de Dios. Esta frase le abrió los ojos a los discípulos. Y no se los abrió como forma de revelación, los sorprendió. Espérame, ¿cómo? ¿Qué estoy escuchando? Porque es la primera vez que escuchan un paréntesis acerca de lo que tienes que hacer para recibir algo. Muchas veces nosotros mismos no nos gustan los paréntesis que Dios nos da. ¿Cuáles son esos paréntesis? Tienes que hacer esto para que puedas vencer aquello. Tienes que ir allá para ver eso que quieres ver. Tienes que tomar el paso para poder lograrlo. Ve, esta semana pasada que nos tomamos estas vacaciones para celebrar nuestros 10 años aniversario, ¿estás de acuerdo conmigo que todos nos gustan las vacaciones? ¿A alguien no le gustan las vacaciones? ¿No? ¿A alguien le gustan las vacaciones? ¿Con todo incluido? ¿Con comida incluida? ¿Propinas incluidas? ¿Viaje incluido? ¿En la playa? ¿Con una rica comida? El airecito pegándote, calientito, luego te calientas, te metes al agua y ya se baja. Entras al cuarto y refresquito, bien fresco de habitación, te bañas a presión pero sabroso, sin temor a que se acabe el agua. ¿A alguien le gusta eso? Pregunta, si tanto te gusta, ¿cuánto les gusta pagar por eso? Me decía un amigo, a mí me encanta vacacionar. Le digo, a mí también. Y me dice, me encanta viajar. Le digo, a mí también. Me dice, lo que no me encanta es tener que pagar. Está carísimo todo. Yo, sí, como que, ok, pues ¿qué esperas o qué no?
Pero ve, me decía mi esposa, vamos a hacerlo. Yo como que, sí, vamos. Y veía ver los números y, no vamos. Y de repente, vamos, ya encontré este paquete. Vamos, ok, va. No vamos. Me dice, ¿por qué no vamos? Yo, porque tiene muchos ceros, muchos números. Está raro ese número. No me gusta el número. Y me dice, ok, si nos ponemos de acuerdo a creerle a Dios que llegue ese dinero. Y como que, buena respuesta. Y dije, dije, la respuesta más padre para quitarte a alguien de encima. Vamos a creerle a Dios. Genial. Bueno, ella no bromeaba. Y de repente encontramos, vamos a hacerlo. Yo como que, ok, sí. Pero no, siempre no. Y nos pasamos como 4 o 6 semanas viendo qué íbamos a hacer. Y entre jala y estira, me dice, bueno, ¿vamos a ir o no vamos a ir? Como que, Dios mío, es mi 10 años aniversario. Si no vamos, esta nunca me la van a perdonar. Mis hijos van a crecer escuchando esta canción. Mis nietos, los hijos de mis nietos, mis bisnietos, los tataranitos. No, el tatarabuelo no quiso ir en su 10 años aniversario porque no quiso gastar. Como que, híjole, ¿qué hay? Y que, ¿sabes qué? Dale. Vamos a comprarla. Me dice, como quieran tenemos un mes para pagar. Y como que, sí, un mes. Que se va bien rápido cuando tienes que pagar algo. Lo hicimos. Y mi esposa bien contenta. Y yo también bien contento. Y al mismo tiempo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer acá? ¿Cómo le voy a hacer allá? Como que, híjola. Y total. Dije, ¿sabes qué? Ahí se ve. No puedo hacer nada, ya lo compré, lo tengo que pagar. Así que pues ya ni modo. No puedo echarme para atrás. Porque ve, mucho de lo que hacemos como creyentes, hacemos algo y luego nos echamos para atrás. Le creemos a Dios en algo y luego nos echamos para atrás. Decimos que vamos a hacer algo y nos echamos para atrás. Decimos que vamos a ir acá y nos echamos para atrás. Ve, y eso no es un Dios de lo imposible. No es un Dios de lo imposible. De repente yo veo mis propias decisiones y digo, Dios, perdóname porque te dejo en vergüenza. Porque el Dios de lo imposible da la palabra y la cumple. El Dios de lo imposible da la palabra y con su palabra hizo todo el mundo. El Dios de lo imposible tomó todo un globo que hoy en día es la tierra, separó los mares, separó la tierra, hizo toda la fauna, hizo toda la flora, hizo todo en este mundo, todos los seres humanos, y lo hizo con una simple palabra. Y como que, Dios mío, pues ya, vámonos. Gracias Dios porque tú vas a suplir. Llega los 15 días después, llega una semana antes de irnos y mi esposa bien contenta me dice, oye, necesito ir a comprar ropa de playa. Y como que, aparte ropa de playa, no manches, no nomás en la vacación, aparte hay que comprar todo esto. Bueno, vamos. Y yo nomás pasando saliva, versículos enteros. Y de repente llega el mero día, nos subimos al camión en la terminal aquí en Pachuca para llegar a la terminal 1 en la Ciudad de México, y vamos platicando de la casa donde mi esposa me da el avión y se queda dormida porque yo iba ya hablando de una manera que no era correcta hablar. Y de repente, justo en medio de mi incredulidad más grande, para darme la bofetada más grande y la enseñanza más simple, me entra un inbox a mi teléfono. Y en el inbox dice, les queremos bendecir, les hemos mandado una ofrenda para que puedan disfrutar ustedes y su familia. Nadie sabía que íbamos de vacaciones, más que unas cuantas personas selectivas, y de esas personas no fue el mensaje. Fue una persona que estaba en otro lugar, en otro país. De repente abro el mensaje completo, la notificación, le quito, le doy clic y veo el monto y como que, no manches, Mimi, te dije que le creyéramos a Dios. Ve lo que acaba de suceder. Se pagaron todas las vacaciones y quedó extra para luego tomar otras vacaciones con mis hijos. ¿Por qué? Porque ve, Dios nunca te va a llegar tarde a nada, pero tienes que aprender a poner en Dios primer lugar en todo. Y si sabes que Dios, te sigo, porque ve, cuando Él dice
deja todo y sígueme. Más adelante él mismo dice, si puedes creer, todo lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Y luego les da esta cosa que dijo, que le abrió los ojos a los discípulos. ¿Cómo? Entonces, ¿quién puede ser salvo? Ok, Dios, si ya hizo todo y no puede ser salvo, entonces ¿quién puede ser salvo? Y ve, y muchos de nosotros decimos, ok, Dios, ya hemos hecho todo y no veo nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para verlo suceder? Y ve, dice, ¿qué tenemos que hacer? Ve, Dios se las pone tan simples. Dice, hey, con tus propias habilidades no puedes hacer nada. Por eso es, sígueme, deja y sígueme. Y comienza a hacerlo. Y estaba sentado en el camión. Después llegó un espíritu de fe tan grande cuando vi ese mensaje. Dije, mangos, si en el mero día que voy a salir de vacaciones, Dios pagó todo esto y lo hizo de una manera tan extraña, de una persona que nunca en mi vida iba a imaginar que iba a suceder, una persona que tenía meses sin hablar con ella, que no sabía nada de mi vida, ni a dónde íbamos ese mismo día. Y Dios, perdóname, porque te he puesto tantos límites en tantas áreas de mi vida y mi familia ha estado viviendo esos límites. Pero ve, cuando no puedes ni reconocer eso, te conviertes como en un fariseo. No dices, yo le estoy creyendo a Dios, pero estás hablando todo lo contrario. Y el que está pagando los platos rotos son otras personas que están debajo de ti. Recuerdo que cierro el teléfono, mi esposa vuelve a poner su cabeza, ni siquiera se emocionó, me dijo, wow, gracias Dios, qué bueno. Como que no manches, yo quería brincar en el camión, quería hacer todo. Y me quedo así, ya no me pude dormir, iba así. Dije, Dios, perdóname. Perdóname, porque cuando llega el tiempo difícil, en vez de siempre decir, gracias a Dios porque tú llegas a tiempo, regularmente sale, no podemos, no puedo. Perdóname, Dios. Perdóname por no ponerte en primer lugar en toda mi vida. Y aún tú eres tan fiel en darme una enseñanza tan grande y tan simple y tan amorosa en hacer todo posible, aún en los deseos de nuestro corazón. Me pudimos llegar, vacacionar toda esa semana, relajarnos y no tener la preocupación de regresar a Pachuca y tener que hacer un pago de unas vacaciones que ya disfruté y que no iba a poder pagar, porque Dios siempre llegó a tiempo. ¿Cómo sucede esto? Cuando pones a Dios en primer lugar y comienzas a seguirlo a Él. Jesús dijo, con la fe del tamaño de una semilla de mostaza puedes mover montañas. Mateo 17:20. Con la misma semilla que mueves montañas, mueves la situación económica, mueves el problema familiar, mueves lo que estás viviendo en el momento. Porque ve, la fe es usable en todo lo que depende a la vida. Porque Dios ha dicho esto, todo lo que vies de la vida y de la piedad, te lo he dado a ti. ¿Cómo lo tomas? Empezando por esa semilla del tamaño de mostaza. Pablo dijo, puedo hacer todo a través de Cristo que me da la fuerza. Filipenses 4:13. Te lo citamos tanto, no lo sabemos de memoria, pero realmente lo vives. Y es algo que Dios me ponía. Iba sentado en el avión, en el autobús, y como que todavía anodadado, así como que, Dios, eres tan grande. Eres tan grande que hasta en unas vacaciones, en un aniversario, te luciste. Te luciste. Luego recordé cuántas veces tuvimos que buscar cosas de vacaciones para buscar el precio más barato, y de repente Dios escucho de parte del Espíritu Santo que me dice, y pude haber hecho algo más grande aún, pero tú me limitaste.
Es como los memes que ves en Facebook, que a la señora de la esquina le regateas, pero al del Oxxo le redondean los centavos. Con Dios regateamos, y cuando llegan los golpes de verdad, le damos hasta los centavos. Imagínate qué grado llegamos. Con Dios regateamos, y cuando llega el golpe de verdad, entregamos todos los centavos. Entregas hasta lo que no. Es cuando llega ese momento y dices, ¿sabes qué, Dios? Si tú me llamas a algo, gracias porque tú me llamaste, tú me diste la habilidad para hacerlo. Y obedezco porque sé que tú lo has llamado. Tú me has llamado a hacer esto. ¿Sabes qué, Dios? En esta situación, gracias porque tú me estás enseñando esto y lo voy a hacer. Aunque es difícil, lo voy a hacer. Aunque a lo mejor no veo cómo va a pasar, pero lo voy a hacer. A lo mejor aunque no le veo sentido, pero ahí voy. Porque ve, tus sentidos es muy diferente al sentido que Dios tiene en tu vida. Lo que hacemos y logramos en su reino de Dios no se trata de la habilidad personal, sino se trata de la fe personal. No se trata de talento, se trata de deseo. Esta persona, este joven, era muy talentoso. Imagínate ser el papá de este joven. Si Leti estaba súper orgulloso de Bon. ¿Estás orgulloso de Bon? Puesto que mamá así, mamá aplauda, orgullosa, ¿no? Se pone la camiseta. Imagínate, los papás súper proud, así orgullosos de, vamos a ponerle de Jaimito, ahí se llamaba este chavo, Jaimito, y de repente Jaimito regresa a casa, todo cabizbajo, triste, y sus papás le preguntan, ¿qué pasa, hijo? Si tú lo has logrado todo, ¿qué pasa si eres obediente? ¿Qué pasa si no has matado? ¿Qué pasa si sirves a Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa si tienes todo? Una sola cosa no he podido hacer, y es que no he podido seguir a Dios. Me ha importado más quedarme con todo. Y muchas veces en nuestra vida hacemos esto. En vez de seguir a Dios en ese lugar que no podemos ni ver ni conocer porque es incierto, pero al mismo tiempo es una realidad porque es la fe de las cosas que no se ven como si ya fuesen, nos quedamos con lo que es cierto para nosotros, que preferimos, quedarnos con lo que sí tenemos, aunque sean problemas, aunque sean desventajas, aunque sean problemas de matrimonio, aunque sean problemas económicos, aunque sea enfermedad. Preferimos quedarnos con eso que simplemente entregárselo a Dios y seguir con ello. Y Dios simplemente te dice, entrégamelo a mí. En pocas palabras, Él le dijo, vende todo. En pocas palabras, dámelo a mí. Porque se iba a deshacer de Él, de todo. En pocas palabras, céntrate en mí, no en lo que tienes, y sígueme. Y Dios te está diciendo lo mismo. Hey, no te centres en tu circunstancia. No te centres en tus habilidades, no te centres en lo que sí puedes hacer, no te centres en lo que no puedes hacer, no te centres en lo que te frustra. No, o sea, pon tu mirada totalmente en mí y conmigo, sígueme. Que mucho podemos decir, oh sí, yo tengo la mirada puesta en Jesús. Bendito Dios. Yo tengo la mirada puesta, sí, pero no nomás es la mirada puesta en Él. Él le dijo, y sígueme. Y sígueme. ¿Qué hace la persona que nomás tiene conocimiento? Cita versículos, habla bien bonito, da el gatazo de algo, pero no sigue a Jesús. ¿Qué hacían los fariseos? Enseñaban las plazoletas, enseñaban la palabra, enseñaban todo lo que era del Mesías, y tenían al Mesías enfrente y no lo podían ni reconocer porque estaban nublados por la religiosidad. Y muchos tenemos esa religiosidad
en el Dios de lo imposible, donde Dios, yo creo en ti y tengo mi mirada en ti. Y Jesús, ok, estamos viéndonos aquí. Ok, David, aquí te estoy viendo. Ojo, ojo, David, Y David, sí. No, David, ven. Y David, ven, David, ven. David, ven. David, ven. David, ven. David, que vengas. Y Dios está así. David, ven. Y David ahí. Amén. Gracias, Dios. Yo creo en ti. No, sígueme, David. Ven. Sí, gloria a Dios. Amén. Wow, Sharrabacasa. Amén. Y David, ven. David, ven. David, que vengas. Y así estamos. ¿Cuántas veces le dije, David, ven? Susi va a decir, no entiendo. Siempre le digo, David, ven, y no viene. David, llega y no llega temprano. David, trae el garrafón y se le olvida. Ya entiendo a tu esposa. Pero muchas veces estamos así. David y yo estábamos viendo. ¿Me estabas viendo o no? Ya, ojo a ojo. Un poquito desnivelado porque él está alto y yo estoy chaparro, pero estaba viendo los ojos. Y muchas veces estamos así con Dios. No, Dios, tengo mi mirada puesta en ti. Oh, gracias, Dios. Siento tu presencia. Oh. Y Dios así como que, no, es que no nomás la sientas. Ven y sígueme. Ven y sígueme. David, ven. Ven y sigue. Y así estamos. Y así estamos. Yo, wow. Gracias, Dios, porque logramos esto. Y de repente llega otra cosa. Ay, yo tengo mi mirada puesta en Dios. Y de repente, ya no nomás la mirada puesta en Dios, sino ya estás siguiendo a Dios. Estás dejando lo tuyo atrás y estás siguiendo a Dios. Estás poniendo a Dios en primer lugar. Luego, a través de ello, llega obediencia, llega bendición. Las puertas empiezan a abrir. ¿Todo por qué? Porque no nomás tienes tu mirada en Dios, sino aparte estás haciendo lo que Él pidió. Él le dijo, ven y sígueme. Y comienzas a seguir a Jesús en cualquier área de tu vida, en cualquier decisión familiar, en cualquier decisión económica, en cualquier decisión que tú tengas que hacer. Dios está involucrado en tu vida y comienzas no nada más a simplemente a verlo. Porque ve, lo que el creyente hace es, yo tengo mi mirada puesta en Jesús y bien firme, porque Él es la roca. La roca. Chido. La roca. ¿Y quién es la roca? No, Cristo Jesús. No, pues sí, ¿no? Pues la roca. La roca, ¿verdad? Sí, la roca. La roca. También la roca sale en muchas películas. No, esa roca no, es otra roca. Y así fue como yo me sentí cuando mi amigo me dice, ¿por qué no lo puedes? Si tú piensas que todo lo puedes. Yo como que, fue cuando Dios me habló, me dice, tienes tu mirada puesta en mí, mas no me estás siguiendo a mí. Porque no basta con la mirada puesta en ti. Tienes que seguirme a mí. Gracias, David. Te voy a dar otro ejemplo, con esto cierro. ¿Cuántos papás hay en la casa aquí? ¿Cuántos juegan con los ojos con sus hijos? De repente la mirada y mandan con los ojos. ¿Alguien? Mi papá fue muy rara vez que nos corrigió con vara o con manotazos, muy pocas veces, muy contadas veces. Aparte de que fui muy portado, señores. Que no me creen, hombre. Veo pura gente incrédula en la casa. Pero nunca, fue muy rara, no nunca, perdón. Fue muy pocas veces que mi papá me tuvo que corregir con la vara. ¿Por qué? Porque con la pura mirada la fijaba en mí. Pero no nada más la fijaba en mí, sino de repente le decía, como que como un cometa volteaba los ojos. Ya sabía que eso significaba. Que la mirada no nomás se queda fija, sino que hacía una mirada, la fijaba y de repente
era basta, o era cállate, o era córrele porque te voy a alcanzar y te va a ir mal, o era vete a tu cuarto. Dependiendo de la circunstancia o situación, ese movimiento de ojo sabías que era. Pero había algo más que mantener la mirada fija. Porque si yo me quedaba así viéndolo y no hacía nada, algo sucedía. Nunca nos quedamos, todavía seguiremos ahí, probablemente así. No, esa mirada era de que ibas con la cola entre las patas, te la ponías de cinto, ibas caminando así. Y es lo mismo con Dios. La mirada fija en Él es buena, pero cuando lo sigues a Él, se convierte en lo imposible a la posibilidad que tú estás buscando y esperando. ¿Estamos de acuerdo esta noche? Dios, yo te doy gracias esta noche por tu palabra. Yo te doy gracias porque tú siempre nos enseñas. Gracias porque tu Espíritu Santo siempre nos habla, siempre nos enseña. Y tu palabra dice que el Espíritu Santo nos recuerda de toda verdad y nos enseña toda verdad. Y en esta noche yo declaro y oro sobre Aifan, sobre la familia Aifan, que Dios, no nada más ponemos nuestra mirada en ti, sino que aparte dejamos todo y te seguimos a ti, poniéndote a ti en primer lugar, confiando en ti en todas las cosas. Y Dios, yo declaro que grandes cosas vienen sobre familias de esta iglesia. Muchas cosas que a lo mejor han sido imposibles para ellos, Dios, tú los vas a sorprender en el momento que comienzan a seguirte a ti, porque tenemos un Dios de lo imposible, donde en Lucas 18 tú dijiste que para los hombres las cosas pueden ser imposibles, pero para Dios todas las cosas son posibles. Y hablamos a esas cosas en esta noche. Si tú tienes en esta noche alguna imposibilidad, algo que estás batallando, algo que le estás creyendo a Dios, yo me pongo de acuerdo contigo en esta noche y comienza a orar ahí donde estás. Dios, yo me pongo de acuerdo con cada persona que a lo mejor está pasando por un tiempo donde lo ven como imposible, donde hay trabas. En esta noche yo pongo mi fe en acción con ellos. Y Dios, hablamos esa imposibilidad y le hablamos y declaramos que esa imposibilidad es cambiada a posibilidad, donde Dios no va a ser como pensamos, sino aún va a ser más grande de lo que pensamos, porque nuestros pensamientos se quedan cortos a tus pensamientos, y tus planes son tan grandes, tus planes son de bien para nuestras vidas. Y yo declaro sobre cada persona, cada familia de Aifan, que esas imposibilidades que a lo mejor han estado hablando, que han estado viendo, se terminan en este día, se terminan, porque tu palabra dice que al que cree todo le es posible. Y nos aferramos a tu palabra, nos aferramos a lo que tú dices, y en el nombre de Jesús todas las cosas son posibles. En el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. ¿Alguien está bendecido esta noche?